Bien, Vero, muchísimas gracias por esta información. Abordamos ahora otros temas de actualidad que tienen que ver con lo que pasó ayer en la vecina orilla, en Argentina, con el segundo debate de los candidatos presidenciales. Bueno, para hacer el análisis sobre lo que ocurrió ayer y también los coletazos que esto tiene en nuestro país, es que recibimos al analista internacional Álvaro Padrón. Bienvenido, Álvaro. Lorena, Maggie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿con qué idea así general te quedaste del debate de ayer? Un debate que lo veníamos comentando un poquito ahora, ¿no? Antes de comenzar la nota, que si bien es muy dinámico, por lo corto de las participaciones, uno se queda como que es difícil quedarse con una conclusión, ¿no? No sé, ¿qué decís vos? Sí, hay algo de eso, ¿no? Es como la argentinidad al palo, ¿no? Porque, como dice la canción, hay esa intensidad, esa característica que tienen de asociar mucho a la política también a lo más mediático. Igual a mí, déjenme decirles algo antes porque creo que cuando uno analiza una elección tiene que entender la conexión con nuestro país, ¿no? A mí me importa mucho que en la política internacional y en hechos como los que están pasando ahora, uno tenga la capacidad de conectar con lo que la gente que nos está escuchando puede sentir de interés, ¿no? Yo estoy convencido que la elección argentina, después de la nuestra, es la más importante. Estamos ahora analizando también lo que pasó en España y nos interesa porque hay muchos vínculos y demás, pero nada tiene tanto impacto para nosotros como lo que pasa en Argentina. Entonces, no podemos, digamos, permanecer como ausentes o mirarlo como si fuera una elección más. Hay una interdependencia por el lado que la miren. Estamos todos los días hablando de la interdependencia económica, ¿no? De lo que significa sobre todo para quienes viven en la frontera, pero también para el país entero, ¿no? Hay una relación directa entre lo que ocurre en Argentina con nosotros en materia económica, pasa también en lo social, en lo mediático, tenemos un consumo permanente como con ningún otro país, por lo tanto lo cultural también es un vector, y yo agrego ahora lo político. O sea, lo político va a estar permeando también nuestra realidad. No solo porque lo que ocurra en Argentina, desde el punto de vista de la salida política, de quien termine gobernando, obviamente va a ser clave para la relación con Uruguay, sino también por una especie de efecto contagio. Y yo diría que hay que mirar este proceso, el propio debate, ahora decíamos, ¿no? ¿Cómo sería un debate en Uruguay viendo ese ejemplo de debate? Pero hay mucho más para analizar de lo que va a ser, yo digo, un efecto contagio. Hay un contagio en la forma de hacer política, hay un contagio en el estilo, en la forma en que los medios se relacionan con la política y los políticos con los medios. Hay un contagio a tal nivel que hay asesores y asesoras argentinas que están cruzando la orilla. Ya lo hicieron antes, pero esta próxima elección en Uruguay va a estar pautada por asesoras y asesores y por la lógica de la campaña. Entonces, piensen un minuto que la elección pasada fue el mismo día, 2019, 27 de octubre. Ahora hay una diferencia de un año. Por lo tanto, ese contagio, en algunos casos copia de formas, de estilos, incluso de asesoramiento, va a tener un año más de tiempo y seguramente de lo que pase en Argentina, en esta elección, no solo en el resultado como tal, sino en los éxitos de algunos mecanismos de campaña, de utilización de redes, del estilo de mensajes. Ayer fue muy claro que aprendieron del primer debate y si ustedes observan, no es que pasó nada, lo decía Maggie recién, nada espectacular, pero hubo modificaciones en relación al primer debate. Sí, podemos decir que fue un poco más caliente que el primero, ¿no? Sí, yo creo que hubo otras posturas vos decías la argentinidad del palo, ¿no? Uno lee los portales, miraba algunos medios argentinos y hacían un show del debate, ganador, el perdedor, el que fue vapuleado, y a mí me preocupa un poco eso, ¿no? Porque había otro analista un poco más centrado que decía, che, pero no hablemos de ganadores o perdedores, pues es un debate. Claro. Son 2 minutos que tienen para exponer sobre temáticas donde no se puede profundizar en el programa de cada uno. Entonces, también eso, ¿no? La relevancia que toma cada uno. ¿Qué análisis podés hacer de cada uno de los candidatos, o por lo menos los más destacados, ¿no? Hablo de Milei, que está encabezando las encuestas, de Massa, que aparece como segundo, Bullrich, que aparentemente
mejora respecto al debate anterior, donde se habló que se había sentido mal, que estaba engripada. Pero yo vi un cambio de actitud en muchos de ellos. Y sobre todo veo una Bullrich, por ejemplo, con un lenguaje bien distinto a lo que nosotros podemos utilizar acá en nuestro país, ¿no? Chorros, se afanaron todo. O sea, una cosa más popular, de alguna manera. Sí, tenés razón. Es que yo creo que lo que hicieron fue leer el impacto del debate anterior y sobre todo mirar cómo va la cuestión en las encuestas, porque todo estaba centrado en la disputa de quién pasa a segunda vuelta, ¿no? Preguntándonos si hay segunda vuelta. Yo creo que después del primer y el segundo debate es más probable que haya segunda vuelta. Analistas, yo diría los que más le invocaron a las PASO, que se acuerdan que las encuestas cometieron errores importantes, sobre todo nadie imaginaba que Milei iba a salir primero, pero los analistas más profundos estaban planteando que si seguía esa misma lógica, no era un disparate pensar que Milei ganara en primera vuelta, porque recuerden que en Argentina hay un sistema de balotaje distinto al nuestro. De hecho, así ganó Alberto Fernández la primera vuelta del 2019, porque tenés que alcanzar el 40% y una diferencia del 10% con el anterior. Y eso podía pasar, sobre todo en la medida que se dividieran mucho los votos entre Massa y Bullrich, podía generarse esa situación. Yo creo que eso se distanció un poco ahora, o mejor dicho, se hizo menos viable en relación a los dos debates. Pero tenés razón, Maggie, lo que hicieron los candidatos, sobre todo los tres, que son, digamos, los que tienen condiciones de pasar a la segunda vuelta o de competir realmente, lo que hicieron fue ver cuáles fueron sus principales defectos en el primer debate y sobre todo dónde están los puntos débiles de los otros. Entonces, claramente a Milei le pegan todos, porque hoy es el que, de alguna manera, encabezando las encuestas, es el contrincante principal, además claramente por su estilo el más polémico. Yo creo que él claramente empieza a perder esa idea de ser un outsider, ¿no? Y si ven, los golpes ya no son solamente en relación a las cosas que dicen, que se catalogan como disparates y demás, sino a quitarle esa imagen de ser como una especie de intocado porque todavía nunca gobernó. Todo el tiempo menciona lo de la casta política, ¿no? Ayer se lo escuché varias veces. Él insiste con eso. Él intenta hacer el esfuerzo de marcar eso de outsider, ¿no? Sí, yo les diría que después veamos un minuto que eso no tiene nada particular, o sea, es un asunto que recorre el mundo a esta altura, que tiene que ver con un poco la antipolítica, el demostrarse por fuera, pero ¿cómo le pegan entonces diciendo que no es nada de eso, que él ya ha recorrido, bueno, fue diputado, es decir, está dentro del sistema político, no es alguien ajeno al sistema político, quiso ser durante mucho tiempo asesor de Scioli, es un asesor principal de sectores empresariales muy grandes, uno que está aquí en Uruguay, Arlequian. Es decir, él es parte del sistema argentino, no puede mostrarse por fuera. Lo que pasa es que utiliza una retórica, un estilo que lo muestra como un diferente frente a lo que... ¿Se acuerdan que yo decía que no era sorpresa lo que había pasado en las PASO? Porque en realidad él lo que hace es mostrarse como el distinto a los dos grandes bloques que han gobernado los últimos 10 años Argentina. Y a eso quería apuntar, porque la figura de Javier Milei lo que dice es, con ellos el país está en ruinas y ellos tampoco hicieron nada, el FMI que se mete siempre en la discusión, todo lo que se le debe al Fondo Monetario Internacional. Entonces, también hay cierto grado de entendimiento o de por lo menos comprender lo que le pasa a los argentinos con la figura de Milei, ¿no? Están con un dólar, ayer lo decía Bullrich, prácticamente en 1.000 pesos argentinos, 8.60 creo que tocó el techo el viernes pasado. ¿Cómo se convence al argentino que Milei no es la figura alternativa al sistema político tradicional que viene teniendo la Argentina desde hace 20 años? Tenés toda la razón. Y yo lo decía la otra vez, ¿no? ¿Cómo va a sorprender que vos tengas una opción que representa al macrismo, es decir, al gobierno que metió a la Argentina en gran parte de ese lío, al ministro de Economía del gobierno actual? Claro, es como entonces, claro, sí, hay que pensar un minuto si estuviéramos cualquiera o cualquiera de nosotros en esa situación, diría, denme una alternativa, díganme cómo no quedo atrapado en estas dos opciones que en los últimos, no 20 años, los últimos 10 años los pusieron en esa situación argentina. Entonces, era bastante lógico que apareciera alguien con el discurso de yo soy distinto, no soy ellos. El problema es que Milei no es distinto y no es diferente en términos de su trayectoria política a eso. Y lo que propone, que sí tiene elementos disruptivos, no alcanza como para sonar en el sentido serio de una alternativa. Yo insisto que esto no es nuevo, Milei no está inventando nada, la política en el mundo
ya en los últimos años, por eso digo que no hay que sorprenderse, nos pudimos haber sorprendido con Trump, que fue el primero en hacer esto, ¿no? En decir, yo vengo de afuera, voy a hacer una cosa distinta. Empezó, no usaba la palabra casta, pero usaba la palabra élite. Él decía, estoy contra las élites en Estados Unidos que han llevado al país a la ruina y a su población a un deterioro. Y quiero volver a ser América grande. Si ustedes observan, hay mucho de esto en Milei, de querer aparecer como el superhéroe. Hay una parte de Milei que efectivamente se vestía de esa manera. Trump también fue mediático. ¿Y por qué con esta escena, este contexto de hartazgo, ¿no? Y de que hace entonces carne el discurso por fuera, ¿por qué no Bregman prende más? Que también tiene un discurso por fuera, de una mirada más social, de una mirada más por izquierda, ¿no? Sí, por eso, porque tiene, digamos, una representación de un sector político histórico en Argentina, es la izquierda clásica, que no tiene un porcentaje de votación importante. Ahí aparece algo que a los uruguayos nos hace muy difícil entender, que es el papel del peronismo, que puede ser en un momento de izquierda y en un momento de derecha. Es decir, el peronismo es único en el mundo como forma de hacer política y tiene una capacidad muy transversal. Entonces, el último peronismo, que ahora le llamamos kirchnerismo, ha tenido un perfil más de izquierda que lo que fue, por ejemplo, el de Menem. Entonces, eso le quita espacio a una izquierda más tradicional y hace que, aunque parezca alternativa, queda muy entreverado, sobre todo, si ustedes observan, ella hace mucha referencia a las y los trabajadores. Bueno, si hay algo que representa el peronismo, al menos en términos genéricos, es la idea de defender el mundo del trabajo. Evita es el ícono de la defensa de los descamisados, ¿no? del mundo del trabajo. Y además la organización sindical más poderosa, no la única, que es la CGT, tiene claramente un alineamiento, un vínculo orgánico con el peronismo. Entonces, es muy difícil para la izquierda, lo fue siempre, no solo a esta izquierda, hay una izquierda más tradicional, que es el Partido Socialista en Argentina, que tampoco ha logrado, salvo en algunos gobiernos locales, conseguir peso. Entonces, no aparece clara una alternativa. Y Milei lo es no tanto como una alternativa programática, lo es en este estilo que estamos teniendo en el mundo de personajes especiales. Ahora Bolsonaro en Brasil, es Trump en Estados Unidos, es Meloni en Italia. Es decir, hay un estilo de hacer política contra la política y yo creo que eso, que es muy peligroso, está teniendo éxito, sobre todo por esta crisis de la democracia. Ahora uno empieza a escuchar, ¿no?, a referentes de diferentes rubros que justamente se basan en el discurso de Milei. La escritora argentina que hace unos días estuvo acá en Uruguay, Claudia Piñeiro, decía: a mí no me importa discutir si hay 8.000 o 30.000 desaparecidos. Voy a las actas, a los documentos y lo chequeo ahí. Lo que hace Milei es como tirar una bomba de humo para no abordar temas reales de cómo serían, cómo se abordarían. Lo volvió a hacer ahora. Y eso me parece que es pertinente porque es de alguna manera una estrategia para sacar el foco de lo que realmente importa abordar, ¿no? Porque temas del pasado reciente sí preocupan, pero es lo que decía esta escritora, ¿no? Hay documentos donde yo puedo ir a certificar si eso es así o no. Sí, por eso se le dice a él negacionista, ¿no? Porque si observás, hizo lo mismo con respecto al tema del cambio climático y la crisis ambiental. Termina siendo una retórica que nadie entendió, que los no tiene... 5 ciclos que ha cumplido. Y dice, esta es la primera vez que la humanidad es parte de un ciclo y por lo tanto no es culpa de los humanos. Sinceramente es increíble, ¿no? Entonces él no responde de manera directa. Pero hay un sector que claramente se convence que ese discurso es Pero real. por supuesto, pero fue lo mismo que pasó en la pandemia, cuando había gente que decía que no existía. Entonces, él fue parte de eso. Y fíjense. Debate siempre él va como a la persona, ¿no? Entonces ahí parece que contestara directamente, ¿no? En el modo, no tanto en el contenido de la respuesta. Está muy trabajado eso, ¿eh? Y lo hacía también Bolsonaro y Trump. ¿Alguien salió fortalecido del debate de ayer? No creo, porque en realidad la disputa, repito, lo que pasa es que uno lo mira y piensa otras cosas, pero hay que tener claro lo que querían los asesores. Y los asesores lo que querían era que Burlich confrontara con Milei para que no siga pasando, fue la perdedora de las PASO. ¿Por qué? Porque al final quedó la derecha en dos sectores, mientras que Massa va a pasar seguro a la segunda vuelta, porque él representa un sector que es más de centro, y si observan, él todo el tiempo se presentó como un presidente, se presentó como quien contiene el conjunto. Es más,
justamente la candidata de izquierda le pegaba como diciendo, ¿qué estás proponiendo? ¿Una alianza con estos dos que tenés aquí? O sea, fue la que trató de romperle un poco ese esquema y él lo que intenta es captar el voto del centro. Captar el voto, por ejemplo, de Rodríguez Larreta, que ya no habla nadie de él, pero fue un jugador pesado. Claro. Entonces, Bullrich quedó muy debilitada y lo que nadie imaginó, y eso está pasando también en el mundo, que la ultraderecha se va comiendo a la centroderecha democrática. Esto es un tema muy delicado. Va perdiendo un sector estratégico en las democracias, que es la centroderecha democrática, en relación a la ultraderecha. Y se va corriendo la derecha democrática con el discurso, y Bullrich lo hace, hasta que se dio cuenta que en vez de salir primera, él le gana. Entonces ahora la disputa real a la primera vuelta es entre Bullrich y Milei. Sí, se notó, ¿no? En la intensidad de las interacciones entre ambos. Nos quedamos sin tiempo, Álvaro, muchas gracias. No, por favor, esto va para largo. Sin dudas, y también, bueno, la reflexión de qué pasaría con ese formato acá en nuestro país en cuanto al debate, ¿no? Hay que mirarlo porque ese contagio va a existir. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.